Joaquín, estoy súper agradecida de contar contigo, de que me hayas concedido el placer y el honor, porque es un honor Bueno, tenerte no, aquí con nosotros. Sí, 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 sí. no exageremos, No, no no, no, no. exageremos. No es una exageración y de verdad que mil gracias de todo corazón. Me gustaría hacer a lo largo de este rato un recorrido, empezando primero por Joaquín en persona, ¿no? Quiero que conozcamos un poco con profundidad cómo empieza tu vida, dónde estudias, qué cosas te gustaban, qué aficiones tenías. Háblanos un poquito de todo tu recorrido. Sí, bueno, yo tengo unos antecesores un poco llamativos y lo digo porque se crea un contraste que mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo es posible que tú de niño ya quisieras vivir en la naturaleza, incluso ser agricultor, cuando tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo fueron militares? Es Fíjate. decir, que no tenían ningún contacto realmente, porque es muy excepcional. Yo estoy seguramente en el 5% de la población que no tiene antecesores directos en el mundo rural. En un país como el nuestro, que hace solo 100 años, pues el 80% de las personas vivían en el campo y del campo. O sea que, Sí. pero nací en el centro de Madrid, en el barrio de Chamberí. Me empezó a acompañar la fortuna desde el momento en que mis padres me llevaron al liceo italiano, Vale. que en aquel entonces ya era algo muy excepcional. Había muy pocos institutos de extranjeros, de hecho solo había el alemán, el inglés, el francés y el italiano, y de entrada eso ya me permitió tener un La mayor mirada. acercamiento, sobre todo a lo que podríamos llamar sensibilidad por la cultura, no tanto por la natura, porque eso viene un poco después, pero sí por la cultura. Luego, Claro. mis padres tenían cierta afiliación a la natura, nos llevaron a veranear a la Sierra de Ávila. Eran unos veraneos muy largos, Sí, de casi 4 meses, sí, porque sí, esto pasaba con los institutos extranjeros. sí. Y también ahí se formó un poco un estilo de vida que yo continúo en estos momentos, porque aunque vivíamos una suerte de pequeña comunidad de 8 familias, estábamos muy aislados. También estábamos lejos del pueblo más cercano y demás, ¿no? Y ahí también entré en contacto Sí. con la vida rural que hacían los que guardaban aquella finca. Y luego, pues nada, a partir de los 14 años salí del liceo italiano y entré en el colegio de Crolli, Hombre, donde tuve la inmensa fortuna de dar con profesores de un nivel cultural extraordinario. Desde un punto de vista incluso político eran muy progresistas, totalmente. cosa que yo acepté desde muy joven. Yo de hecho ya milité, es uno de los rasgos curiosísimos. Yo he tenido demasiadas precocidades, ¿no? Bueno, Porque claro, a los 5 años quería ser agricultor, pero yo a los 16 años ya estaba en los movimientos estudiantiles universitarios. vaya, de los que corrías delante de los grises tú, Sí, ¿no? sí, pero claro, yo sin ser universitario estaba en el sindicato Ya, ya, ya. democrático de estudiantes, ¿no? Era una cosa bastante pintoresca, igual que luego un poco más tarde, sin ser de ciencias, estuve trabajando en la Facultad de Biológicas, es decir, bastantes cosas de Bueno, tipo tenías una mirada transgresor. muy transgresora y muy transversal también, ¿no? Sí. Que supongo que... Bueno, la desembocadura hacia lo que ahora mismo son mis señas de identidad es que a partir de los 16, 17 años aposté descaradamente por ser escritor Ujú. y lo he conseguido. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació esa vocación? Cuéntame. Bueno, mucha lectura. Tuve también la suerte de dar con 3 o 4 personas que estaban ya muy por esa labor, incluyendo un queridísimo amigo que tiene 4 años más que yo y acabó de catedrático de literatura en Estados Unidos y que también me Te introdujo estimuló, realmente. claro. Sí, y luego otra precocidad. A los 15 años fundé una tertulia literaria Toma ya. en la,
Sí, que además acabó La teniendo más... generación del 98 con la No, generación del... ¿No? éramos estudiantes de quinto, de Sí, sexto, pero de digo por ahí, una vez. Sí, alrededor de no, la mucho, sí, generación. Sí, no, sí, leíamos mucho al 98, por supuesto, y al 27, ¿no? Es que son dos generaciones literarias tan importantes que totalmente. realmente el que no haya tenido contacto pues, con los casi 100 escritores y escritoras magníficos de aquellos dos periodos y demás. Y bueno, poco más tarde pues descubrí que la naturaleza estaba ahí, que se podía hacer literatura de la naturaleza y ahí ya pum, Yeah. se cambió un poco el rumbo, dejé de ser una persona de ciudad, me inscribí en todas las asociaciones habidas y por haber, probablemente también ahí Muy soy inquieto. un gran transgresor porque estoy afiliado a más de 30 ONGs desde hace 50 años, por cierto, y luego pues empezó mi vida profesional vinculándome a la Sociedad Española de Ornitología. Fui el primer ornitólogo profesional de este país. Empecé a publicar artículos de divulgación científica y todo esto se convierte en una suerte de reacción en cadena cuando en el año 75 a mí me llama Félix Rodríguez de la Fuente para que trabaje con él. Bueno, Nada menos, qué maravilla. y todavía se multiplica por muchas veces cuando en el 80 muere Félix y tanto los responsables de las películas, es decir, Televisión Española, como los editores deciden que yo termine toda la obra de Félix Rodríguez de la Fuente. ¿Cómo dio contigo, Félix? ¿Cómo te conoció? Bueno, en aquel momento, años 75, los naturalistas, algo conocidos, seguramente no éramos ni No erais 50 en muchos. todo el país. Casi todo el mundo sabía lo que hacía todo el mundo y algunos de los amigos que ya habían trabajado con Rodríguez de la Fuente en la primera enciclopedia salvat de la fauna, pues le dijeron a Rodríguez de la Fuente, en Claro, le concreto hablaron de ti. Jesús Garzón, un gran amigo, un poco mayor que yo, dijo, oye, pues el que escribe muy bien es Araujo. Y entonces me llamó un día sencillamente para que me fuera a escribir con él enciclopedias y fue lo que sucedió. Yo durante los 6 últimos años, un poco escasos, durante los 5 y medio largos últimos años de la vida de Félix, tuve un despacho dentro de casa de Rodríguez La Fuente. Yo ¿Y iba a qué trabajar. dirías de él? Cuéntanos, de qué legado te ha dejado en ti. Bueno, desde un punto de vista estrictamente profesional es insuperable, inmejorable. Yo, aparte de que hizo una labor absolutamente Totalmente. destacada de concienciación y divulgación, sin duda para alguien que está empezando, que es un jovencito y demás, pues es literalmente como, pues eso, no sé, que sea la disciplina que sea. Es que si eres arquitecto y te Claro, llama te llama Saito, Gaudí, ¿no? te llama Gaudí para trabajar con él, o si eres escultor, pues te llama Oteiza o O Miguel Chillida para trabajar, Ángel, ¿no? o Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, literalmente, claro. Y yo siempre digo que esos 5 años y medio, más otros 4 que me costó terminar la obra de Federico Villafuente, pues desde un punto de vista de formación equivalen a haber hecho un par de carreras y 3 maestrías, Qué ¿no? afortunado, qué maravilla. Y demás, ¿no? Y luego, pues, aunque siempre es un poco raro y siempre lo he dejado ahí, porque pues, hay un debate de muy hondo calado de quién era Félix Corrías como persona, pues yo ahí lo dejo muy claro. Yo conocí muy bien a Rodríguez de la Fuente y como persona no era nada honorable. Ya, bueno. Pero te encontró para dejar, para que tú fueras un poco sus manos, Sí, no, 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 sí, su es así. cerebro y que volcaras Yo todo. ya sé que no es la norma de conducta en una sociedad como la nuestra. Hay que tener también muchos rasgos orientales y mucha ecuanimidad y mucho eso para reconocer que alguien es a tu vez un benefactor, una suerte de maestro y que en cualquier caso no estabas con él de acuerdo prácticamente en nada de lo Nunca. humano, de la vida cotidiana
de lo que hay que conseguir como conducta. Cualidades humanas, ¿no? Es decir, pero también lo haría con mi padre. Yo, de hecho, sí, sí. Yo a mi padre le quería mucho, pero tampoco tenía mucho contacto con él desde un punto de vista de lo que es importante para las trayectorias humanas. Y por mucho que fuera mi padre, yo a mi padre le criticaba intelectual e ideológicamente, ¿no? O sea que... Joaquín, qué maravilla. Oye, una cosita. Yo he visto que muchos centros educativos llevan tu nombre, ¿verdad? Estás muy No, comprometido muchos no. con la educación. Bueno, pues uno, pero... No, ¿Cuántos? realmente más de uno, porque ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? en realidad se puede decir que dos. Dos. Bueno. Y con alguna vinculación, bueno, hay un instituto de enseñanza secundaria que es un desmedido honor, porque claro, normalmente ponen tu nombre a los institutos cuando te mueres y tienes una obra magnífica. A mí no solamente no esperaban que me muriera, sino que le pusieron mi nombre en el año 91, hace 30 años prácticamente. Sí, hace 30 años que un instituto de enseñanza secundaria lleva mi nombre. Luego también un taller de ecología. El instituto está en Fuenlabrada, en Madrid. Siempre hay que recordar, por si acaso, que Fuenlabrada es la 7ª ciudad con más habitantes de España. Mira, o sea pues sí que hay que recordarlo, sí. Sí, hay que recordarlo, casi nadie se acuerda. Pues no se sabe, no. El taller de ecología está en Montejo. Hay un museo, centro de interpretación, en la comarca aquí mismo donde vivo, que también le han puesto mi nombre. Hay un pequeño premio por literario. Por algo será. Sí, es otro... ¿Otro qué? No, digo que es otro de los raros privilegios que yo, sin falsa modestia, porque además odio la falsa modestia, pero sí que considero que se han excedido, porque es que hay 13 cosas con mi nombre en este país. Bueno. Y me parece un poco exagerado que se hayan... agradécelo, Joaquín, agradécelo. No, lo porque agradezco. Desde luego será por alguna razón poderosa que te han concedido ese privilegio. Que lo agradezco profundamente y me siento extraordinariamente emocionado, desbordado y no digamos cuando para un naturalista que además desde un punto de vista de estudios universitarios es geógrafo, pues que haya 3 lagunas en Salamanca que llevan mi nombre, ¿no? Eso ya es el colmo prácticamente. O sea que realmente, pero yo creo que se han acordado demasiado de mí. Bueno, Joaquín, me gustaría muchísimo, yo sé de tu compromiso con la educación y me gustaría mucho que nos comentaras. Mira, yo recuerdo un momento muy especial en mi vida que fue cuando encontré un libro que me habló directo al corazón, que fue de Jiddu Krishnamurti, cuando hablaba del propósito de la educación. Y justo decía que debería ser el propósito de la educación mientras somos jóvenes, aprender el sentido último de la vida, ¿no? El proceso general de la vida. Cuéntame, sí. ¿Cómo ves tú la educación? ¿Qué sería para ti no sé, uno de los plan de estudios ideal? ¿Cómo lo organizarías? Pues muy próximo. Yo también he leído a Krishnamurti, tengo 3 o 4 libros. He leído, de hecho, desde muy joven tuve un cierto contacto con las grandes filosofías, pensamientos orientales. Incluso como anécdota, otra extraña precocidad, te comentaré que con 16 años y en el seno de esas tertulias literarias, a veces nos combinábamos a hacer trabajos de investigación y demás. Yo el primer trabajo que hice y que lo compartí con los tertulianos fue un trabajo sobre el budismo. Wow. Por ejemplo, sí, y con 16 años hasta elaboré un pequeño diccionario de palabras del sánscrito al español para entender mejor el budismo. Yo tengo una clara influencia. Yo muchas veces hay quien dice que yo estoy en el ecologismo activo por pensamiento progresista, porque el ecologismo no deja de ser una emanación de la izquierda convencional. Yo digo, no, yo estoy en el ecologismo porque soy medio budista. Yo soy una persona muy compasiva.
la sí, tierra, pegado a la tierra. Sí, sí. es decir, por tanto, puede que tenga vamos, no la niego, tengo mucha influencia de pensamiento oriental, de Buda, sobre todo del Tao, de Lao Tse. He leído mucho a Tagore, he leído mucho a Krishnamurti, en fin, Otro grande, hasta... Tagore. Buah. Sí, sí. Y por tanto, fíjate, vuelvo a lo que tú has dicho. Para mí, el verdadero drama a nivel de tragedia universal es que, y lo tuve que decir antes de ayer, que tuve que enterrar a un joven hijo de una gran amiga mía que se ha suicidado. Oh, Lo tuve que decir en mi necrológica ante la gente, ¿no? Digo, mira, esto pasa porque es que no sabemos vivir. totalmente. El drama del ser humano es que no sabe vivir. Y para colmos, pues al no saber vivir, es capaz de destruir la vida. Cuéntanos Entonces, un poco de eso, de qué es vivir, qué es saber sí, vivir. exactamente. Precisamente yo creo que aprender a vivir debería ser el objetivo fundamental del sistema educativo. Se lo he dicho directamente a la ministra. Y saber vivir es, ante todo, convivir. Es no considerar que somos entes aislados, no darle ni una sola oportunidad al predominio, a la dominación, a la arrogancia, a la exclusividad. Todo nuestro sistema, incluyendo el sistema educativo, excluye una gran parte de la realidad. Excluye a la vida con mayúsculas. Se centra Totalmente. tanto en el propio ombligo, todo está en función, además, precisamente de la idea contraria, porque si la vida es convivir, es un pacifismo activo, es una compasión desmedida, es Un alegrarte respeto, ¿no? es respeto, exactamente. Uno de mis últimos artículos en el Confidencial, bueno, concretamente el último que se ha publicado en el Confidencial, se llama El respeto también está en peligro de extinción, ¿no? Wow. Por tanto, el sistema educativo, aprender a vivir con la vida. Y esto pasa porque es absolutamente incomprensible que se pueda llegar a tener una titulación superior, que tú tengas capacidad de destrucción infinita con las ingenierías, con las altas tecnologías, y que no sepas lo que estás destruyendo, que no sepas lo que es la vida. Parece mentira que pues, pueda llegar a ser uno ingeniero agrónomo y no se tenga una noción concreta de que la agronomía convencional hoy día es la permanente de venenos con auténticas catástrofes, con sembrada de bomba atómica cada hectárea, ¿no? Es verdaderamente espectacular que esto suceda. Y si el sistema educativo fuera capaz de enseñar lo que es la vida, tendría muy adelantado también lo que es toda la socialización. Esto nos lo dice también Krishnamurti en algún momento. Sí, y Si muchos amas más. si amas la vida, si eres compasivo, un naturalista es muy difícil que sea un belicista, que sea un torturador o que sea un machista que maltrata. Si amas la vida, amas todavía más a las personas, ¿no? Sí. Tagore Eh, tenía tú sabes que fundó allí también una pequeña escuelita, primero muy rural, muy de dar herramientas y que los niños descubrieran ellos, ¿no? Lo que era la vida. Y luego creo que ha sido ya una universidad, Riniketan creo que se llama, que se ha convertido en universidad. Joaquín, ¿crees que sí, la tiene línea, remedio? ¿Crees que tiene la, remedio este sistema? ¿Qué nos haría falta? pues ahora mismo estamos en una situación extraordinariamente ambigua. Por un lado hay iniciativas extraordinarias, hay un auge considerable de la educación ambiental, los profes por el futuro luchan para que haya una asignatura prácticamente, para que haya, ahora mismo no nos pasa nada más grave que el cambio climático. Pues esto debería estar también en En todas el las plan de esferas estudios. de la Claro. educación, pero por otro lado se ahonda la herida y a bordo de lo que más éxito ha tenido. Ahora mismo lo que más educa es lo que menos acerca de la vida está.
lo que más educa son las tecnologías de la información, la comunicación, las redes sociales, y por mucho que algunos intentemos usar esos instrumentos siempre con moderación y a favor de lo que no suele aparecer en este tipo de pantallas, para mí todas estas tecnologías vinculadas más o menos a la comunicación desinforman, mienten, están muy lejos de educar y sobre todo están lejísimos de la naturaleza. Totalmente de acuerdo. Y con todo lo que está sucediendo y todo lo que estás poniendo de relieve y todo lo que se nos viene encima, ¿crees que todo el boom de la robótica, de la inteligencia artificial, podemos comunicar con todo eso? Ayer salía en The Guardian un artículo de una mujer que es investigadora del MIT y que estaba diciendo que como seres humanos nos iría mucho mejor si viéramos a los robots y a la inteligencia artificial como somos capaces de mirar a los animales. He de acabar de asentar ese artículo, ya te lo enviaré, pero ¿cómo ves el tema? ¿Hay comunicación posible? Sí, pero siempre será ortopédica, balbuceante, tartamuda, incompleta. A mí me hace mucha gracia cuando somos solo un conato de seres inteligentes, cuando nos falta muchísimo que aprender, porque es que realmente estamos absolutamente autoengañados. Consideramos que tenemos un gran conocimiento, que el haber creado esas tecnologías nos convierten en una suerte de semidioses. De hecho, el gran error de esta cultura es que se nos quiere hacer trascender de la condición humana. La desembocadura de la inteligencia artificial, de la robótica, es el transhumanismo. Es hacer algo que acabe con el ser humano tal y como lo entendemos, y que teníamos que hacer muchos esfuerzos en completarnos como seres vivos humanos que conviven con la vida. Y resulta que estamos metiendo una gran cantidad de inteligencia, por cierto, en crear otra inteligencia. Pero yo vamos, es que a mí me aterra, a mí me aterra hasta que cuando estoy en el automóvil me hable alguien para decirme con quién quiero hablar por teléfono. Es que me aterra sencillamente, porque es que lo que necesitamos ahora es comprender el lenguaje de los árboles, comprender el lenguaje de la vida, comprender Volvamos incluso ahí, Joaquín. Las palabras. Fíjate, las palabras más importantes las dice el agua y no hay ningún propósito de que eso esté en el menú intelectual o educativo, ¿no? Cierto. Volvamos ahí, volvamos a la natura, Joaquín, que yo cuando te escucho y te leo, hablas mucho de ti como un campesino, con toda tu sabiduría, pero te defines como un campesino, como un emboscado. ¿Qué significa eso? ¿Qué nos trasladan esas identificaciones? Bueno, dos cosas de las que me siento especialmente orgulloso. Soy un campesino, por tanto soy un privilegiado comunicador de lo que me comunica la natura. La huerta es una gran institución educativa. Eso es otra de las cosas. La verdadera educación no se recibe en las aulas de la universidad ni de los colegios ni de los institutos. La maestra es la natura, la que enseña a vivir de verdad es la natura. Simplemente el comprobar lo que hace la vida para que tú sigas vivo, la extraordinaria sabiduría y destreza de las plantas que son capaces de crecer para que tú te las puedas comer. Sencillamente es algo tan importante, la reciprocidad que implica, porque tú tienes que dar de comer muy bien a la planta para que la planta te dé de comer muy bien a ti, ¿no? Esa reciprocidad que brilla por su ausencia en casi todos los otros ámbitos de las relaciones, ¿no? Casi todas las relaciones del mundo industrial o el artificial, el tecnológico, es yo le quito a la naturaleza todos los elementos primarios que necesito para construir esto y no le devuelvo nada que no sea contaminación. En cambio, el campesino tiene unas relaciones que van muy allá. Podría estar un par de horas hablando del asunto porque te enseña a administrar la fertilidad, a administrar el agua, a dominar los
tiempos, sin prisas. Los ciclos de la vida tienen sus pausas. Nadie quiere crecer antes de tiempo. Todo eso es lo que, pues, insisto, me siento extraordinariamente orgulloso de ser campesino. Entre otras cosas, ahí tengo un poema dedicado a ello y culmina diciendo, nadie es culto del todo si no cultiva. Así de Totalmente, claro. Y por totalmente. tanto, yo cultivo también con el ánimo de ser alguien culto. No, no, es decir, para mí tener callos en las manos es un signo de cultura, no de tantas veces de menosprecio como ha sido. Y lo de emboscado es la multiplicación, ya el bosque. Yo ahora mismo estoy rodeado por varios millones de árboles. Están fabricando la continuidad de la vida, están fabricando la transparencia que vamos a respirar, están fabricando la fertilidad de los suelos, están fabricando la mejor versión de la hospitalidad en el mundo, porque el bosque es lo que más vida alberga. Y fundamentalmente porque también mi propósito final es ser enterrado debajo de uno de estos árboles de aquí, pues fíjate, son los que mejor enseñan a morir, son los que combaten más a la muerte, ¿no? Pues ser un emboscado es estar Creo que tienen absolutamente... conciencia de eternidad, ¿verdad? Sí, Y sí, es estar... te estoy escuchando y me está dando esa relación, me llega de amor incondicional, la que se produce entre la natura y el campesino, el emboscado, Sí, ¿no? y sobre todo la doble condición, porque hay mucho naturalista emboscado. Y no es porque ahora yo quiera decir, mira, soy una especie de minoría de las minorías, pero como conozco a mis colegas y a mis iguales, por así decirlo, pero ya son muchos menos los que cultivamos y los que vivimos en el bosque. Todavía somos menos los que cultivamos, vivimos en el bosque y plantamos árboles. Y todavía somos menos los que hacemos esas tres cosas y además lo contamos. Y Y escribimos libros. escribís un montón de Entonces, libros. sí, y entonces, pues, insisto, no es mérito mío, es una gran confluencia de afortunadas circunstancias. O sea que, y como amo esto, pues no puedo por menos que transmitirlo para ver si se apunta más gente, ¿no? Desde luego tú sí estás plantando no solo árboles, sino grandísimas semillas en todos nosotros, Joaquín. Quiero dejar aquí una definición que he leído en uno de tus libros sobre el árbol. Dices, para mí árbol es agua erguida que come luz y produce frutos. Sí, y hospeda vida, o sea, sí, o Dios sea, es es que la vida. ¿Sí? no, es el árbol, fíjate incluso desde el punto de vista estético, está pensando, Giner de los Ríos, Francisco Giner de los Ríos decía que el árbol era algo tan bello que se podía dedicar la vida entera a contemplar un árbol, o sea, y así, ¿no? O lo de Miguel Hernández, ¿no? Cúmulo de riqueza, en ti se asiste el agigantamiento del tiempo y del paisaje. Es decir, tiene tal cantidad de encuentros con lo sublime, con lo ético, con lo extraordinariamente hermoso. Pero es que sobre todo es que están sosteniendo el mundo. Si es que los árboles Totalmente. sostienen al mundo y en consecuencia sostienen a la humanidad. Y ahora mismo son el principal antídoto para el absoluto desastre ecológico, climático, que no es que se nos venga encima, sino que ha llegado. Ya ha llegado. Y por tanto, pues cómo no, bueno, cómo no ser emboscado. En el fondo ser emboscado es ser amigo de un amigo. O sea que... Ay, Joaquín, qué maravilla. Yo sé que eres un hombre muy ocupado y que, no sé, eres un gran poeta también. Me gustaría que acabáramos esta conversación con alguna dedicatoria de estas que nos aporte, nos inspire, como todo lo que haces y que se pueda también divulgar a niños, a jóvenes, a mayores para introducir alguna semilla más que nos despierte esa compasión, ese cambio que necesitamos en nuestra mirada a la vida, al bosque, a la natura. Pero Cuéntanos. sencillamente que nosotros somos también una extraordinaria fuerza creadora. Somos un extraño producto de la propia historia de la vida,
con una capacidad infinita de destrucción, de desamor, de mentira y de ignorancia, en consecuencia infinita violencia que la hemos practicado hasta el delirio, pero en nuestra propia condición humana está la compensación absoluta, está el contrario absoluto de lo que acabo de decir. Somos capaces de una extraordinaria creación de belleza, somos capaces de compasión, somos capaces de amistad, somos capaces de amor. Y somos capaces de fundar bosques, de limpiar las aguas, de salvar las especies que estaban al borde de la extinción. En el fondo no debería ser tan difícil elegir. Yo creo que uno de mis mejores aforismos, y por eso concluyo con él, la verdadera situación en el presente es que hay que tener el valor de elegir. Y hay que elegir entre ser el bosque o ser el incendio. Wow. Uf, el bosque está claro. Y además bien pegada ahí, a esa raíz. Sí, sí. Y es que hemos convivido demasiado con la ambigüedad, sí, pero no tal. Pero es que la situación ahora es tan grave que es un poco de absolutos. Dicen que es muy malo, ¿no? El ser tajante, el ser radical y tal, pero es que se está desmoronando de tal forma la vida que es decir, mira, o estamos con la vida o estamos con la muerte. Es que esta civilización está con la muerte. Sí. Ayuda a la muerte de forma... Y se trata de que aprendamos en la escuela, en todos los ámbitos, en los medios, en las familias, en los medios de comunicación, y da la casualidad de que es dejar de hacer trampa, porque todo el mundo prefiere la vida. Claro. Todo el mundo prefiere la vida y casi todo el mundo se pasa todo el día sembrando muerte. Por tanto, debería ser más fácil esa elección de máximos que propongo. Seamos bosque y no seamos ni aserradero, ni estercolero, ni incendio forestal, ¿no? Pues seguiremos luchando, Joaquín, y tajantemente decidiendo y tomando partido por la vida, por el bosque y por continuar un poquito con tu obra y siguiendo plantando semillas. De todo corazón, gracias, Joaquín. Es un placer. Honor, igualmente. Y te esperamos en este bosque, ya sabes. Sí, gracias. Ahí vendré. No tardaré en venir. Gracias, Joaquín. Un besazo. A ti, un beso. Gracias a ti. A ti. Chao.